Bueno, ahora sí entraron de una. Esto, vieron, no funcionó al final esto. O algo hice mal, Joel no me va a poder poner el 12. Bueno, ingresando, ya hay 18, 19, 20, una cantidad. Bien. Bien, a ver si ingresa alguien más. Viste, Joel, no me podés poner el 12. No, No, profe, pero siempre tenemos clase contigo. ¿eh? Que nunca falta la clase, tipo. Bueno, pero yo quería que fuera continua y igual no salió, ¿viste? No, no aprendí. Hoy voy a investigar, hoy me voy a dedicar de tarde a investigar qué es lo que hice mal. Bueno, gente, que estábamos compartiendo la corrección y ahí, bien, estábamos en esta pregunta de las funciones con una sola palabra, ¿no? Bueno, la siguiente decía, la membrana celular es una barrera flexible pero resistente que rodea el citoplasma. Y creo que ahí decía si verdadero o falso, ¿no? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, ¿sí? Es flexible pero no se rompe tan fácilmente, es resistente. ¿Y quién le daba mayor resistencia? El colesterol. El colesterol, ahí va. La bicapa lipídica está constituida por dos capas formadas por tres tipos de moléculas lipídicas. Un 75% fosfolípidos, un 20% colesterol y un 5% glucolípidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los glucolípidos se ubican a ambos lados de la bicapa. ¿Verdadero o falso? Falso, no están arriba, ¿no, profe? Es falso. Como bien, lo que había que corregir justamente es que están solo en la cara extracelular. Bien. Los fosfolípidos son moléculas de la membrana que permiten el pasaje de agua. Falso. Falso. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué no permite el pasaje de agua? Porque tiene una cola A ver, estaba hablando, creo que Sofía. Hidrofóbica, ahí va. No me acordaba el nombre. No hablen todos a la vez. Levanten la mano. Hay una cosa que abajo que dice reacciones y tiene una cosita que dice levantar la mano. Ahí Joel levantó la mano. A ver quién más levantó la mano. Nada más. Estaba hablando Sofía al principio y me la cortaron, la pobre Sofía. A ver, Joel, ¿por qué? ¿Cómo justificás esto? Porque solo permiten el paso de moléculas liposolubles, Ahí va, porque son como los fosfolípidos. anfipáticos. Anfipáticos. Ahí va. Ahora después van a ver que hay otra pregunta referida a eso. El colesterol es una molécula débilmente anfipática dispuesta entre los fosfolípidos de la bicapa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Exactamente. Bien. Los fosfolípidos son moléculas antipáticas, ya que no dejan pasar ninguna sustancia. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué es lo falso? De que no dejen pasar ninguna sustancia. Porque son selectivos. Bien. O sea que solamente dejan pasar aquellas que son liposolubles. Pero hay otra cosa falsa ahí. Y antipáticas, porque no es esa la palabra. Exacto, no son antipáticas, son como Anfipáticas. anfipáticas, que es una cosa distinta. Anfi es doble, pática es comportamiento, ¿sí? Esto sería, el antipático es un anticomportamiento. Alguien antipático es alguien que se comporta de una manera... Se confundió, le hice mal. Sí, pero eso por no leer. Es anfipática, doble comportamiento. Tienen un comportamiento hidrófilo y uno hidrófobo. Bien, a ver la otra. El colesterol tiene una región hidrófila formada por un grupo OH que se enlaza con las colas de los fosfolípidos. ¿Eso es verdadero o falso? A ver. Verdadero. En- Porque si se encuentra siempre entre las
colas de los fosfolípidos se tienen Bueno, pero ¿con quién se engancha? ¿Con quién se une? Pero eso es porque se junta con ellos. Al juntarse, tipo, se les pasa eso, ¿o no? Pero no se junta a las Colesterol. colas, se junta a las No, cabezas. las colas no. Ese grupo Ah, OH, que es la parte más hidrófila que tiene el colesterol, no se une a las colas, se une a las cabezas. Y después la molécula queda entre las colas. Si ustedes miran el dibujo de membrana, van a ver al colesterol, ¿verdad? Entre medio de las colitas, pero siempre pegadito a una cabeza de fosfolípido. ¿Sí? En muchos modelos no lo vi eso. Bien, la imagen representa a un fosfolípido, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Acá vemos los constituyentes del fosfolípido, ¿verdad? La cabeza hidrofílica que tiene el grupo fosfato y el glicerol, ¿sí? Que son los dos componentes hidrófilos, y las colas de ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. ¿Saben la diferencia entre un ácido graso saturado y uno insaturado? no. No. Los ácidos grasos son cadenas de carbonos e hidrógenos unidos, ¿no? Un ácido graso saturado tiene todos los carbonos con un hidrógeno unido a ellos. Y un insaturado tiene algunos carbonos sin unión con un hidrógeno. O sea, no todos los carbonos tienen unidos un hidrógeno. Son cadenas de carbono, pero no todas tienen un hidrógeno unido. ¿Sí? Los ácidos grasos de los fosfolípidos pueden ser tanto saturados como insaturados. Y va a haber distintos tipos de fosfolípidos de acuerdo a las colas que tienen. Si las tienen las dos saturadas, si las tienen las dos insaturadas, ¿verdad? Y se distinguen distintos tipos de fosfolípidos. Profe, Bien. para los saturados, ¿cómo entonces? Un ácido graso es saturado cuando cada carbono de la cadena tiene unido un hidrógeno. Y el insaturado es cuando algunos carbonos de la cadena no tienen unidos hidrógenos. Quedan como libres, no están saturados de uniones. ¿Sí? Bien. Sí, sí. La siguiente, dice, un fosfolípido es una molécula compuesta por dos partes, una polar hidrófila con fosfato que forma las colas y otra apolar hidrófoba que forma la cabeza. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quién? Pónganse de acuerdo. ¿Verdadero Falso. o falso? Falso por ahí. Falso. ¿Cuántos votan por falso y cuántos por verdadero? Falso. Yo falso. Falso también. Falso. Es falso, profe. Falso. Bueno, a ver, ya que dijeron que es falso, ¿qué es lo falso ahí? Que está Que al la revés. cabeza es hidrófoba. La cabeza es hidrófoba. Y polar. No, que la cabeza Y se hidrófila falso. y polar. Ay, Claro, va. la cabeza es hidrófila. Está al revés, ¿verdad? La Claro. parte polar o hidrófila no es la cola, sino la cabeza, y la parte apolar hidrófoba es la cola. ¿Sí? Es falso por eso. Solamente, vieron que estas preguntas, que parecen hasta tontas, son justamente para fijar dónde tenemos que prestar la atención en lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Esto es muy importante, eso de las cabezas hidrófilas y las colas hidrófobas, es lo que explica por qué la membrana es un límite, ¿sí? Y no deja entrar el agua y salir por ahí, ¿verdad? Para eso tiene que existir un lugar específico por donde entre y salga el agua. Bien, el colesterol otorga flexibilidad a la capa lipídica sin reducir la fluidez en cualquier situación corporal. Esta casi todos la copiaron. Verdadero. Verdadero. Es verdadero, dice. Yo le diría que es falso. Que Reduce un puse, poco no la que Eso es verdadero. por no leer la letra chica, ¿vieron? Cuando no leen la letra chica pasa esto. Si ustedes Yo puse miraban, falso, pero la corregí mal, creo. bueno, si ustedes miraban la función del colesterol, habla de darle una resistencia, pero también flexibilidad, no perder la flexibilidad. Pero había un componente externo que podía hacer variar esta situación. La temperatura, ¿no? Exacto. Cuando las temperaturas bajan, esto no ocurre. Se reduce la fluidez. Por eso no siempre el colesterol permite aumentar la flexibilidad sin reducir la fluidez.
Si la temperatura desciende, esto no ocurre. ¿Sí? Por eso no es en cualquier situación corporal. ¿Sí? En una hipotermia, por ejemplo, no. ¿Bien? Bueno, y después tenían este otro mapa conceptual que tenían que colocar las proteínas de membrana según sus dos criterios de clasificación. Ahí hablamos según la ubicación, según la función, ¿sí? Y ahí tenemos las integrales y periféricas, que son según la ubicación. Integrales las que están en el espesor de la membrana, ya sea que lo atraviesen todo de lado a lado o que estén insertas hasta la mitad, por ejemplo. Esas son integrales. Cuando se meten en la capa de fosfolípidos, ya se considera una proteína integral. Y periféricas, aquellas que están en la superficie de las cabezas de los fosfolípidos, tanto del lado interno como del lado externo. ¿Sí? Como funciones, ahí tenían la de transporte, recepción, catalización, fijación, identificación. ¿Sí? Todas estructurales. Bien, y dentro de las de transporte, ustedes tienen ahí también las que son canales iónicos, ¿sí? O las que son transportadoras, aquellas que se unen y después transportan a la sustancia, aquellas del transporte facilitado, ¿se acuerdan? O del transporte masivo facilitado, la endocitosis facilitada. Esos son ese tipo de proteínas transportadoras. O es un canal iónico o es un transportador que ayuda. Ese transportador que ayuda a traspasar puede ser pasivo o activo. ¿Sí? Los canales iónicos, ¿verdad? Muchos pueden ser pasivos y otros activos. No tiene nada que ver con el tipo de transporte. Pero Una transporte. pregunta. Sí. En ese mapa decía transporte y transportador integral. O sea, iba canal iónico y transportador integral. Exacto. Está. Gracias. Bien. Bueno, la siguiente tiene un esquemita de las diferentes proteínas de la membrana. Vieron que hago mucho hincapié en las proteínas de la membrana. Por algo, piensen ustedes, si yo estoy haciendo esto tan exhaustivo, por algo es. ¿Sí? No es porque estoy como loca y dando las proteínas, no. En algún momento nosotros vamos a volver a estas proteínas y esto tiene que quedar bien prendido. ¿Sí? La proteína A es una proteína de tipo periférica, ¿verdad? Yo puse ahí extrínseca, pero en realidad es intrínseca. ¿Sí? A ver, no, extrínseca, está bien, porque se refiere que está por fuera de la membrana. ¿Sí? Periférica o extrínseca es un sinónimo. Bien, después la proteína B. Proteína integral. Es integral. Vieron que no está atravesando toda la membrana, pero está metida en la bicapa fosfolipídica. Está integrada a la membrana fosfolipídica. Entonces se la considera una proteína integral o intrínseca. La C. También es integral, pero esta que atraviesa de lado a lado le llamo transmembrana, ¿sí? Pero es integral. La B de nuevo, acá tengo otra integral, pero del lado interno, hacia el lado interno también es intrínseca, y la D, ¿cómo es esta proteína? Integral. También es Intrínseca. integral. ¿Vieron las posiciones que pueden tener las proteínas integrales? ¿Sí? Las proteínas integrales pueden estar bien en el espesor de la bicapa fosfolipídica, en uno de los extremos de la bicapa fosfolipídica, pero integradas hacia las colas, arriba o abajo, o sea, en la parte externa o en la parte interna, o atravesar toda la bicapa fosfolipídica y sobresalir de un lado y del otro. ¿Sí? Estas son las que se llaman proteínas transmembrana, o generalmente también le dicen proteínas canales, porque son las que tienen un conducto para que pase algo a través de ellas. Son transportadoras estas, indudablemente. ¿Bien? Estas proteínas son estructurales, no tienen una misión de transportar nada, ni son enzimáticas, ni son de reconocimiento, ni nada que se le parezca. Esta, por ejemplo, puede ser una proteína que tiene adherido después un glúcido y ser una glucoproteína de identificación. ¿Sí? ¿Y esta proteína qué función puede tener, esta que está del lado interno? Fijación. ¿De? Identificación. Identificación, ahí va. La C podía ser ¿La C?
Sí, La sede que podría ser, de función. indudablemente. Si está de lado a lado. O sea, sí, transporta, pero De ¿cuál transporte. De transporte. Puede ser Transporte. transporte activo o pasivo, pero las proteínas de transporte generalmente están de lado a lado, ¿verdad? Atraviesan la membrana fosfolipídica. ¿Bien? Bueno, después acá decía la fluidez, la membrana no se relaciona con, dice, la movilidad celular, y puse celular en vez de celular, el número de enlaces dobles entre las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos, la cantidad de colesterol, le puse cholesterol, qué lindo que escribí, la estabilidad de la estructura celular, movimientos intracelulares, división celular, secreción celular. Esto me lo debe haber corregido la máquina, porque todo celular con doble L no lo voy a haber puesto. Formación Igual en el escrito no estaba así. ¿No estaba Ahí así? está ahí. Se ve que esto me No. lo corrigió cuando lo transferí. Dice También formación de celular. uniones intercelulares y después dice autorreparación en caso de agresión mecánica y duplicación del ADN. Indudablemente que todo esto anterior a duplicación del ADN son todas funciones que cumple la membrana, ¿no? En un ser unicelular la membrana permite el movimiento, ¿sí? Y en algunas células de un pluricelular que están separadas entre sí, también, por ejemplo, un glóbulo blanco. No se podría mover si la membrana no se extiende y deja extenderse el citoplasma para poderse desplazar, ¿sí? Bueno, también esto de la membrana no podría ser fluida si los ácidos grasos de los fosfolípidos estuvieran hacia adentro también, ¿no? No podría hacer ese movimiento, estaría girando. La cantidad de colesterol también influye en la fluidez, ¿sí? La estabilidad de la célula también es un factor que está determinando la fluidez. Los movimientos intracelulares también determinan la fluidez. Y la división celular no se podría realizar si no hay fluidez. Si fuera rígido, no podría hacerse la división celular. La secreción tampoco, porque no podría hacerse una exocitosis, por ejemplo, si no fuera fluida la membrana. La formación de uniones intercelulares entre una célula y otra tampoco se podrían establecer si las membranas no se pudieran acomodar para unirse unas con otras, ¿sí? Y si las pinchan, como hoy veíamos cuando hacían la fertilización in vitro, si no tuvieran la capacidad de autorregulación, tampoco serían fluidas, ¿verdad? La fluidez permite todo eso. Esos serían los potenciales que le da la fluidez a una membrana, ¿sí? La duplicación del ADN, sin embargo, no tiene nada que ver con la membrana. ¿Con qué tiene que ver la duplicación del ADN? ¿En dónde ocurre? En el núcleo. En el núcleo. Y no tiene nada que ver con la membrana celular. Indudablemente, la membrana celular no participa nunca de la duplicación del ADN. Es el propio ADN que se encuentra dentro de las células, de los núcleos celulares, formando la cromatina en las eucariotas, o siendo aquel ADN desnudo de las procariotas, ¿verdad? Que ocurre en la zona nuclear o en el núcleo rodeado de envoltura en el caso de las eucariotas. Dice, correlaciona ambas columnas, y tenían transporte pasivo, bueno, y ahí empecé a hacerlo yo, porque si no iba a ser muy difícil, no sabía cómo seleccionarlo. Bueno, transporte pasivo corresponde a esta leyenda, al movimiento de sustancias a favor del gradiente, acuérdense siempre, un gradiente que hay de concentración, de presión o de carga eléctrica, es decir, de donde hay más a donde hay menos sustancia, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, de donde hay carga positiva a donde hay carga negativa, ¿sí? Y usando energía, no sin energía, porque como eso algunas veces lo dicen los libros, confunden, no energía celular, pero sí energía aportada por las moléculas, ¿sí? La energía cinética. ¿Están de acuerdo? Transporte activo primario. A ¿Cuál eso me sería? recostó ¿Cuál? hacer todo eso. Me recostó porque no entendía a qué se refería con gradiente y eso, aunque lo busqué. Lo que entendías, ¿con qué no entendías? ¿Por qué no se te entrecortó la palabra? Con gradiente. Bueno, un gradiente es un concepto importante. Un gradiente es una diferencia entre un lado y otro de la membrana. Puede ser una diferencia de concentración de sustancias químicas,
una diferencia de gradiente eléctrico, por ejemplo, que el exterior sea más electropositivo que el interior, que es más electronegativo. Entonces hay un gradiente, una diferencia de cargas eléctricas, o un gradiente de presión. Por ejemplo, un gas que se encuentre fuera de la membrana celular que esté a mayor presión que adentro de la membrana. Entonces ahí el gas en un transporte pasivo va a intentar pasar de donde está mayor presión a donde está menor presión. Es lo que veíamos del oxígeno en la clase anterior, ¿sí? El oxígeno llega a través de la sangre al exterior de la célula. Ahí ejerce más presión. Entonces pasa a través de los fosfolípidos hacia el interior donde está menor presión. ¿Sí? El gradiente es una diferencia, ¿sí? Una graduación, podríamos decir, ¿verdad? Cuando yo tengo una graduación, tengo, imagínense una graduación de colores, ¿sí? Una gama de colores. Entonces yo voy pasando de uno más oscuro a uno más claro, con un rojo oscuro, y voy llegando hacia un rosado hasta el blanco. Eso tengo una graduación, tengo una diferencia de intensidad de rojos. ¿Entienden? Ahora, en la membrana, esa diferencia se da entre lo que hay en la solución que está en el medio extracelular y lo que hay en el medio intracelular. Y las sustancias pueden estar más concentradas o menos concentradas en un lado y otro de la membrana. Entonces digo que hay un gradiente. Si existe la misma concentración afuera que adentro, ¿hay gradiente? No. No, ahí ya no hay gradiente, no hay diferencia. Acuérdense, gradiente, diferencia. ¿De qué la diferencia? De concentración, de presión o de carga eléctrica. ¿De acuerdo? En un transporte pasivo, el transporte se realiza a favor del gradiente, es decir, de donde hay más concentración a donde hay menos, para tratar de igualar, de donde hay cargas positivas a donde hay cargas negativas, ¿verdad? Que neutraliza, y de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Te quedó claro eso? Sí, profe. Y una de las cosas importantes, no hay que hacerle caso a lo que dice en los libros, mal explicado, en realidad fue una mala interpretación, no que esté mal, no se usa energía celular, ¿sí? No es que no se use energía para el transporte, porque todo movimiento requiere energía, pero en este caso la energía no la aporta la célula. En el transporte pasivo, la energía es la energía cinética que tienen las propias moléculas que se transportan, ¿sí? El transporte activo primario es a la inversa. El movimiento se produce en contra del gradiente. O sea, si tengo un lugar donde hay menos concentración de sustancias, va a ir de donde hay menos a donde hay más. Entonces es como querer empujar, ¿verdad? Agua en un lugar que hay poquita y quererla meter donde hay mucha, ¿verdad? Tenemos que meter una bomba para eso, ¿sí? Entonces hay que gastar energía. Eso es un transporte activo. La célula tiene que gastar energía para hacer un trabajo contrario a lo que naturalmente ocurriría, ¿sí? Si yo tengo de un lado de la membrana mucho sodio, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo, un ion sodio, tengo cantidad de ion sodio, hay gran concentración de ion sodio, ¿sí? Y la célula necesita transportar sodio, el sodio pasivamente, ¿de dónde a dónde va a pasar? Tengo mucho fuera y poco adentro. ¿De dónde a dónde se transporta si es un transporte pasivo? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Ahora, si es un transporte activo, ¿qué va a tener que hacer la célula? ¿Cómo lo va a transportar ahora? Hay mucho afuera y poco adentro. Si es activo el pasaje, ¿de dónde a dónde lo lleva? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Y puede hacerlo así nomás? ¿Abriendo un canal? No, tiene que usar energía. Tiene que usar energía, porque las moléculas de sodio, o sea, los iones de sodio, están ejerciendo mucha presión afuera y mucha fuerza, mucha energía para poder entrar. Entonces la célula, para poder sacar sodio, va a tener que darle un empujón para poderlo sacar, porque si no el sodio va a intentar entrar. Entonces, ¿qué hace? Gasta ATP. O sea, gasta energía celular, energía metabólica, y hace funcionar la proteína como si fuera una bomba. ¿Sí? Por eso nos dice ahí, el movimiento de iones en contra de un gradiente de concentración o carga eléctrica con gasto de energía celular o metabólica ATP.
¿sí? Y siempre este transporte activo ocurre a través de proteínas, ¿sí? Nunca es a través de los fosfolípidos. Los Profe. transportes pasivos pueden ser a través de fosfolípidos y a través de proteínas. Sí, pregunta. Profe, Sí. entonces el pasivo siempre va a ser de adentro hacia afuera, digo, de afuera hacia adentro. No, puede ser No, al no, no revés. tiene. Puede ser al revés. Si la sustancia está más concentrada adentro, va a ser hacia afuera, en el pasivo. Depende de la concentración. Exacto, depende del gradiente, de la diferencia que exista de concentración de la sustancia, de la carga eléctrica y de la presión que ejerce la sustancia. En el activo es a favor de ese gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos, y en el activo es en contra de ese gradiente, es decir, de donde hay menos a donde hay más. Si un ion es positivo y quiere atravesar la membrana activamente, va a ir hacia donde hay más cargas positivas, ¿sí? Normalmente no iría hacia donde, él solo no se movería hacia donde hay cargas positivas, se movería hacia donde hay cargas negativas. Sadia. Sasha. Yo me hago un lío con tu TH. Profe, te quería, perdón que te interrumpa, pero te quería preguntar para que no te olvides que si después de la clase o cuando puedas puedes subir esto, así Sí, lo sí, sí. anoto. Sí, por supuesto. Así Ah, ya tienes gracias. también la corrección. Bueno, el concepto de difusión simple es un tipo de transporte pasivo, ¿vieron? Yo primero empecé con los transportes pasivos y activos, y después los tipos, las variantes que hay de cada uno. Bueno, la difusión simple es un tipo de transporte pasivo, ¿verdad? De las moléculas liposolubles, o sea, las que pasan a través de los fosfolípidos, como son el oxígeno, el dióxido de carbono, las vitaminas D, A, K, ¿verdad? Que son también liposolubles, o que pasan a través de canales, ¿sí? Que, como pasaba con el agua, ¿verdad? Que pasa por canales de forma pasiva, de donde hay más a donde hay menos, en canales que se llaman acuaporinas, ¿sí? Bien, y la difusión facilitada es la misma que la difusión simple, pero en vez de que la sustancia pasa sola por un canal, primero se tiene que unir a una proteína de ese canal transportador, ¿verdad? Y de esa manera la sustancia va a ingresar. El transporte de difusión facilitada es un transporte pasivo, porque las sustancias se unen siempre y cuando estén a mayor concentración, si no, no se unen, ¿sí? Entonces, en un lugar donde hay proteínas que recepcionan esa sustancia y está en gran concentración, ahí esa proteína les permite la entrada. Después, el transporte activo secundario es aquel que usa la energía residual que quedó del primario. No se olviden que para poder empujar a esta sustancia a través de una proteína canal, hay que descomponer el ATP. En esa descomposición del ATP se libera mucha energía, entonces se aprovecha para abrir el canal para que salga esa sustancia o para que entre, pero también mientras está entrando o saliendo esa sustancia, se aprovecha para que otra haga el ingreso o salga junto con ella. Entonces a eso se le llama transporte activo secundario, ¿sí? Cuando el movimiento es en contra del gradiente, pero aprovechando la energía de otro transporte que se está produciendo simultáneamente, ¿sí? Y después tenemos el transporte vesicular, que es aquel que es activo porque se gasta energía, pero que no es a favor ni en contra del gradiente, sino que es de partículas que tienen un tamaño tan grande que no permitirían pasar ni por una proteína ni por los fosfolípidos. Entonces, ¿qué hace la membrana? Forma vesículas, ¿sí? Se invagina o se vagina y forma vesículas que engloban a la sustancia que va a entrar o expulsan a la sustancia que va a entrar. Son los fenómenos de endocitosis y de exocitosis que habíamos visto en la clase pasada. Bueno, la endocitosis es todo transporte activo vesicular hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro de la célula es una endocitosis. Y la exocitosis es todo transporte vesicular hacia afuera, hacia el exterior celular. La fagocitosis es una endocitosis de sustancias sólidas o de partículas sólidas, por ejemplo, un glóbulo blanco que fagocita una bacteria. Sí, Sasha. Ay, perdón, profe, que te corte. Lucía me dijo que se le cortó la luz, por eso no aparece y tiene solamente WhatsApp gratis, así que no puede entrar. Está, bien. Y después, la pinocitosis
es la endocitosis de líquidos, ¿sí? Acá la fagocitosis sería como que la célula está comiendo y acá como que está bebiendo. Profe, ¿Siguen conectados? Sí, porque sí. Entonces, el activo era de más a menos y el pasivo de menos a más. Sí, en el activo, el transporte activo es el que gasta energía celular, ATP, ¿sí? Y tenemos dos formas de transporte activo. Las que van contra el gradiente, ¿sí? Que ese es el transporte activo, el transporte activo primario y secundario, y aquellas que son transporte vesicular, que no importa el gradiente. La sustancia va a entrar o salir, no interesa que sea grande, pero la sustancia que va a entrar y salir tiene un tamaño que no le permitiría pasar por ninguna de las moléculas de la membrana. Por eso la célula recurre a armar vesículas para entrar o para sacar sustancias. ¿Sí? Las vesículas son pequeñas burbujas rodeadas de membrana que se ingresan a la célula o que se las saca de la célula. Como están rodeadas de membrana, la membrana de la burbujita, que rodea ese contenido, se fusiona con la membrana celular y entonces de esa manera deja entrar o deja salir a las sustancias. Si miran los dibujitos que tienen en el PowerPoint de membrana y además en el video ese que les dejé, van a ver cómo es una exocitosis y una endocitosis. Bueno, otra de las preguntas decía, si se coloca una célula eucariota animal en una solución cuya concentración de solutos es mayor a la de su medio intracelular, indique qué sucederá. Y estaban todas estas opciones. La célula se hincha, la célula se encoge, la célula no muestra cambios de tamaño, la célula se describe como hipertónica, la solución se describe como hipotónica o se describe como isotónica. ¿Sí? Acá estamos hablando del agua, ¿no? Cuando una solución es hipertónica, quiere decir que esa solución tiene más soluto que solvente. Cuando una solución es hipotónica, quiere decir que tiene más solvente que soluto. ¿Sí? Y cuando es isotónica, tiene la misma concentración de solvente que de soluto. Ahora, ¿con respecto a qué son esas soluciones? Con respecto a la solución extracelular y la solución intracelular. Si yo coloco una célula, ¿sí?, que tiene una concentración de solutos, ¿sí?, como dice ahí, es mayor que la del medio intracelular, ¿sí?, o sea que acá hay más solutos que solvente y acá hay más solvente que soluto adentro. ¿Qué va a tender a hacer el agua? Es un transporte pasivo. ¿Dónde hay más agua? ¿Afuera o adentro? Acá es hipertónico. Predomina el soluto sobre el solvente. Y acá es hipotónico. Predomina el solvente. Entonces va a querer salir. Entonces el agua, ¿qué tiende a hacer? Va a querer salir. Tiende a salir. Entonces sale. Si yo coloco a una babosa con sal, ¿vieron cuando matan a una babosa que le ponen sal? La babosa se deshidrata. ¿Por qué? Porque todas sus células, como no tiene la piel desnuda, no tiene cubrimientos, no tiene nada que la proteja, todas las células que lo rodean empiezan a deshidratarse. ¿Sí? Empiezan a perder el agua. Entonces al final el animal muere. ¿Sí? Lo que le provocan a esas células es esto que está pasando aquí. Las marchitan a las células. Y en la isotónica no pasa nada. En la isotónica no pasa nada, que es la situación que tenemos normalmente. El cuerpo hace de todo para mantener una isotonía o una diferencia muy pequeña que no afecte el transporte de agua. ¿Sí? Pero si nosotros le rodeamos de sal a cualquier célula, inclusive nosotros, nos metemos en un lugar resalado y nos arrugamos todos. ¿Sí? Métanse en el agua de mar un rato y miren cómo se arrugan todos. ¿Verdad? En la hipotónica se hincha. Exactamente. En la otra situación, que es la otra pregunta, que vamos a ver ahora, es lo contrario. Entonces, si yo aumento la concentración de solutos del exterior de la célula va a perder agua. Por lo tanto, la opción correcta es que la célula se encoge. ¿Sí? Se va a arrugar toda. ¿Y cómo es la solución esa en la que coloqué a la célula? Es una solución hipertónica. Tiene más soluto que solvente. Comparada con la...
con la situación interna. En el otro caso, dice, ¿qué comportamiento tendrá un glóbulo rojo cuya concentración intracelular de cloruro de sodio es de 0,9% y se lo coloca en un medio de igual concentración? ¿Qué dijimos, profe? No pasa nada. No pasa Sí, nada. es isotónica. Son unas soluciones isotónicas y el agua experimenta un movimiento de afuera hacia adentro que no afecta en nada la forma celular. El agua en Se dice- realidad entra y sale en la misma cantidad, el movimiento neto de agua hacia adentro y afuera es el mismo, por eso no hay Tiene la homocisto. misma presión de sangre. Exacto, de la misma presión osmótica como se suele decir. Así que acá no hay movimiento. Y acá dice, ¿qué comportamiento tendrá un glóbulo rojo cuya concentración intracelular de cloruro de sodio es 0,9 y se lo coloca en un medio que posee 1,1 cloruro de sodio? Es hipotónica. Y qué sé A yo, ver, no ¿es sé. hipotónica? Ya les volví a la misma situación. Les cambié la Hipertónica. pregunta y les volví a la misma Ah, situación. no. Esa es la Tiene misma. 1,1 la solución extracelular, es hipertónica. Entonces, al glóbulo rojo, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca, se deshidrata, entonces se marchita, ¿verdad? Y la célula pierde agua, ¿sí? El agua se dirige hacia el medio extracelular. Por suerte, eso no ocurre normalmente, porque tenemos un sistema de homeostasis regulado por el hipotálamo, que cualquier cambio en la concentración de sales y de agua que se produzca en el medio interno, enseguida pone en marcha mecanismos para paliar esas deficiencias. Si llegamos a tener una deficiencia que no se logra controlar, ahí enfermamos y podemos llegar a la muerte. En este otro caso, el comportamiento del Pero sí glóbulo es rojo hipotónica. ahora sí en una solución apotónica. Entonces el agua, ¿de dónde a dónde va a pasar? De afuera hacia deshidrata. adentro. Exacto, de afuera hacia adentro. Entonces, como nosotros no tenemos pared celular, ¿qué le va a pasar al glóbulo rojo? Se va a Se van a reventar. deshidratar. Va a Y explotar, va a no se morir. va a deshidratar, va a hincharse de tal manera que va a explotar. Eso recibe el nombre de lisis. Como es de un glóbulo rojo, la lisis correcta sería la hemolisis. ¿Sí? El agua pasa de donde está más concentrada, que es afuera, que es un medio hipotónico, tiene más solvente que soluto, ¿sí? Entonces el agua ingresa a la célula. La célula llega un momento que se hincha, y como la membrana es muy flexible, puede llegar a romperse, ¿sí? Como ven en la fotito, las células de las plantas no tienen ese problema porque tienen una pared alrededor que es la que regula que si la célula se hincha, se va a hinchar hasta determinado momento, porque la pared va a frenar esa hinchazón y va a impedir que la célula se rompa. Nosotros tenemos células sin pared, ¿sí? Y bueno, y acá yo les puse alguna explicación para que la tuvieran en el PowerPoint de lo que es una solución hipotónica, hipertónica e isotónica, ¿sí? En el caso de la solución hipertónica, la solución en la que se encuentran las células es una solución que tiene mayor cantidad de solutos que de solvente. Entonces la célula tiende a perder agua para lograr el equilibrio, ¿sí? Si no hay nada que logre el equilibrio, la célula se deshidrata y muere, ¿sí? En una solución isotónica, el agua entra y sale en la misma cantidad, así que el movimiento neto de agua no existe diferencia, ¿sí? Y la célula conserva. Esta es la situación saludable, ¿sí? En la que se encuentran nuestras células en el cuerpo siempre que estemos sanos. Y la solución hipotónica es a la inversa. Es una solución en la que el solvente está en mayor cantidad que el soluto, entonces el agua tiende a entrar a la célula y hace que la célula se hinche y pueda llegar, como ven acá en la fotito, a romperse esa célula y explotar y morir. ¿Bien? Bueno, no sé en qué horario andamos. Estamos pasados. 5 minutos. 5 minutos estamos pasados. Les dejo este PowerPoint para que revisen su prueba, que ya está corregida, y vean si pueden pasar a su cuaderno las respuestas o lo que quieran copiar, ¿verdad? Para poder tener los apuntes. Y queda para la clase que viene de práctico la actividad previa del práctico 2 y los ejercicios que tienen para hacer. ¿Está? Bueno, profe.
Bueno, Ok. chicos, viendo. pasen un buen Ok. fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente. Chao. Chau, profe. Chao.